Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, 14 de julio, siendo las 7:05 de la mañana. Entonces empezamos nuestra clase. Hoy vamos a hablar acerca de los escenarios, los diferentes escenarios donde se desenvuelven una rotación de cartera. Vamos a hablar inicialmente las cotizaciones, luego vamos a hablar de buscar objetivo, Pues eh, comienza a las 7. Está lloviendo, y el parque. luego vamos a hablar de funciones financieras y vamos a hacer un ejercicio de amortización y por último vamos a hablar de la rotación de cartera. Entonces, en ese orden de ideas, pues no sé si tengas alguna pregunta, María Angélica, o todo esté bien hasta ahora, cómo te fue ayer. Bien, gracias, muy bien. No, perfecto todo. Ok, María Muchas Angélica. gracias. Ok. Bueno, entonces no sé si ya pudiste de pronto descargar el archivo de trabajo del día de hoy, que ya se activó en la plataforma. No, todavía no lo he abierto porque no lo abierto. Ya voy a empezar a abrirlo. Bueno, Listo, ya. ok. Entonces, en ese archivo tenemos aquí donde nos explican el administrador de escenarios, qué significa un administrador de escenarios. Luego vamos a trabajar unas cotizaciones, ¿sí? Con dos distribuidoras y pues las cuales tienen unos productos registrados, ¿no? Vamos a ir también a mirar qué es buscar un objetivo, ¿sí? Que existe en Excel también. Es una herramienta que existe y nos ayuda a buscar el objetivo que el cliente necesita. ¿Para qué? Para poder ser viable para él pagar unas cuotas a determinado tiempo, a determinado número de cuotas. Vamos a mirar también las funciones financieras que existen, ¿sí? Para poder sacar el valor total de la cuota a pagar o los intereses que paga dentro de esa cuota o el valor a capital que paga. Vamos a hacer un ejercicio de amortización donde hay un crédito con cuota fija y un crédito con cuota variable y vamos a trabajar los dos y luego vamos a trabajar la rotación de cartera, ¿sí? Que es donde pues el cliente puede comprar a crédito o puede comprar al contado. Entonces, cómo se manejan estas cuentas y sobre todo la rotación de cartera cuando hay crédito. Entonces, en ese orden de ideas vamos a hablar un poco acerca del administrador de escenarios. Y no sé si tú tengas la visibilidad de leer qué es un escenario, un administrador de escenarios ahí en tu pantalla. Sí, sí. Administrador de escenarios es un escenario en un conjunto de valores de entrada que se pueden sustituir en una hoja de cálculo para realizar un análisis de hipótesis. Por ejemplo, es posible crear escenarios para mostrar varias tasas de interés, montos de préstamos y términos para una hipoteca. El administrador de escenarios de Excel permite crear y almacenar diferentes escenarios en la misma hoja de cálculo. Muy bien. Entonces, como su nombre lo indica, dice que es un conjunto de valores de entrada que se pueden sustituir en una hoja de cálculo para realizar un análisis de hipótesis. Entonces, la hipótesis es lo que puede suceder, ¿cierto? Una hipótesis es una verdad, pero una verdad que está sujeta a algo, ¿cierto? Para que suceda. Sí, Entonces, en ese orden de ideas vamos a ir a mirar, a hablar de las cotizaciones, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos una
una tabla donde tenemos unos productos y tenemos unos precios de una distribuidora que se llama Alfaro y otra distribuidora que se llama Mundial. Esas son cotizaciones donde yo puedo tener el valor de varios clientes. Yo necesito comprar esa mercancía, pero entonces me he tomado el tiempo de ir a averiguar los precios de los materiales en diferentes puntos, ¿sí? De venta. Entonces tengo acá en este caso una cotización con unos productos y pues bueno, tengo la cotización en dos distribuidoras, la distribuidora Alfaro y la distribuidora Mundial. ¿Qué voy a hacer con ello? Entonces yo lo primero que voy a hacer es resaltar la tabla, ¿sí? Resaltar la tabla completita y voy a ir a insertar en la barra de herramientas. Ahí hay una tabla. En insertar dice insertar tabla, ¿cierto? Entonces ahí me dice que acá dónde están los datos de la tabla. Entonces yo ya los marqué, ¿cierto? Sí. Ya delimité los datos de la tabla que quiero que salgan y también aquí abajo hay un cuadrito que dice que si la tabla tiene encabezado, yo le digo que sí, entonces le doy a aceptar. Acá se desaparecen arriba los encabezados, ¿sí? Pero entonces es porque es por el tema de cancelar. Es por el tema de que se cambia de color los encabezados y por eso ahí están en blanco, por ejemplo. Entonces voy a cambiarlos, voy a cambiar el tono de la letra para que se vean. Ay. Ahí. Entonces voy a mirar acá en inicio, miro la letra, mire que está en blanco, yo digo que negro para que se resalten los encabezados. Esos son los encabezados. Listo. Entonces ahí está el que acá digamos que en productos salen todos los productos, si tú le das ahí, acá sale pues los precios de distribuidora Alfaro, los precios de distribuidora Mundial, ¿sí? Espérame un momento porque no salen las pestañas acá. Vamos a hacerlo así para... porque se me hace extraño que no salgan acá abajo esos vínculos para poder hacer la suma total en cada fila según los productos de cada. Entonces voy a volverlo a ver qué me dice. Vuelvo a hacerlo, pero no hay más. La tabla tiene encabezados, aceptar. Digo que sí. Y vuelvo y tomo acá. Mira, ahí están los encabezados. La letra. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es sumar. ¿Cómo sumamos? Entonces recuerda que podemos hacerlo con el igual, ¿cierto? Y sumar todos estos valores. A ver. Miramos. Suma. ¿La qué?
llamamos la fórmula y le damos enter. Ahí nos sumó. Ujú. Acá también, igual. Le damos suma y resaltamos los valores y le damos enter. Listo. Archivador. Bueno, y acá ponemos total. Listo. En ese orden de ideas, lo que vamos a hacer aquí es hacer una cotización con los diferentes descuentos que tenga cada distribuidora. Entonces vamos a mirar cómo lo podemos hacer. Entonces, si tú ves aquí en la parte superior, al lado izquierdo, una ventanita, esta que estoy resaltando, no sé si se vea. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, ahí en ese orden de ideas, en esa ventanita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a como tú ves, si yo resalto la celda C3, pues sale el nombre de la celda, C3. Entonces, yo no quiero que salga el nombre de la celda, sino el nombre del producto con ese precio. En este caso es el archivador de oficio, ¿sí? Sí. Entonces, yo llego y me paro ahí, en esa ventanita, y escribo el nombre de ese producto. Entonces se llama archivador de oficio. Entonces escribo archivador. No le doy espacio para separar las palabras, porque no me graba de esa manera los nombres, me los graba pegados. Entonces yo le doy todo el nombre pegado, archivador de oficio pegado, para que me grabe. Para poderlo grabar le voy a dar enter y ahí ya queda grabado. Listo. Y hago lo mismo con las siguientes, todo hago lo mismo. Bloc carta, le doy enter. Acá el tercero, que es bloc oficio, le doy enter. El cuarto, bolígrafo negro. El quinto, bolígrafo rojo, hasta terminar todo. Ay, le di donde no era. Le di donde no era. Este bolígrafo negro, creo que ya lo ingresé. No ingresó. Bloc oficios ingresó. Bolígrafo negro no. Entonces voy a bolígrafo negro. Enter. Introducir una referencia válida. ¿Por qué me hace eso? ¿Por qué no me...? A ver, no sé por qué no graba. Bolígrafo negro. Ahora sí. Seguramente le estaba dando espacio y cuando le doy espacio para separar las palabras, no me graba. Exacto. Bolígrafo rojo. Bolígrafo rojo. Enter. Borrador escobilla. Borrador nata. Y por último, calculadora. Calculadora.
Listo. Entonces ahí quedaron los diferentes nombres de los productos grabados. Cuando yo le doy clic en cada precio, sale el nombre del producto, ¿cierto? Ahora vamos a ir a la siguiente distribuidora, en este caso distribuidora mundial. Y vamos a hacer lo mismo, pero para distinguir el uno del otro le vamos a poner archivador de oficio 2 para que se Ok, distinga. listo. Archivador de oficio 2 y le damos Enter. Y así sucesivamente hasta terminar. Bloque oficio 2. Aquí bolígrafo negro 2. Negro 2. Bolígrafo rojo 2. Borrador escobilla 2. Borrador nata 2. Y calculadora. Calculadora 2. Y Enter. Entonces miramos y quedaron todos grabados. Sí. Quedaron todos los nombres grabados con su respectivo precio. Muy buenos días, Víctor. Buen día. Bueno, estamos aquí viendo los escenarios, los diferentes escenarios, ¿sí? En este caso ya estamos en cotizaciones donde hay dos distribuidoras y unos productos, ¿cierto? No sé si ya habías trabajado esta parte de pronto en Excel, tú tienes un poquito más de experiencia en esta parte. Entonces, acá tenemos una cotización con unos productos, dos distribuidoras, y lo que estamos haciendo es registrar en esta ventana del lado izquierdo todos los productos, ¿sí? De distribuidora Alfaro. Entonces acá le pusimos el nombre, pero el nombre va ahí escrito sin separar palabras, porque al separarlo Excel no lo toma y no lo graba. Entonces yo me paro en cada uno de los productos, del precio de los productos, y lo que hago es ir a la ventanita y escribo el nombre. Acá, como puedes ver, ya está escrito porque ya los grabé aquí. Y recuerden siempre ingresar los nombres sin separar palabras. Para distinguirlo, para poder ingresar el distribuidora mundial, los nombres son los mismos. Entonces, para distinguirlo ponemos 2, por ejemplo, archivador de oficio 2, ¿sí? Y ahí está. Vamos a mirar acá. Bloc carta 2, ¿sí? No sé si hasta ahí, Angélica, ¿cómo te ha ido? ¿Bien? Hasta ahí. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a ir a análisis de hipótesis. Entonces, estamos acá. Recuerden inicialmente que tuvimos que ir a tabla, ¿cierto? Señalamos la tabla para darle pues el diseño de tabla. ¿Sí? ¿Estamos en eso? Sí.
Listo. Entonces vamos a mirar acá en datos. En datos vamos a ir a análisis de hipótesis. En datos, en la barra de herramientas, análisis de hipótesis, y buscamos administrador de escenarios. ¿Listo? Análisis de hipótesis, administrador de escenarios. Le damos clic, ahí sale administrador de escenarios y sale esta tabla, ¿no? Entonces, al salir esa tabla, vamos a decirle que vamos a registrar los escenarios. Entonces le damos a agregar. Al darle a agregar, me dice que qué nombre del escenario. Entonces yo le doy escenario actual como nombre. Escenario actual. Y aquí me dice que cuáles son las celdas que voy a registrar. Entonces yo pongo todo lo que hemos hecho acá, los precios de cada escenario. Los resalto, los dos. ¿Listo? Y le digo que aceptar. Y al darle a aceptar, entonces ahí ya se agregaron los dos escenarios con su nombre respectivo y los precios de cada producto. ¿Sí? Mírenlos acá. Entonces, si ustedes miran, ahí está todo ingresado. Está bolígrafo negro 2, porque esta es de distribuidora al mundial, y bolígrafo negro sin ningún número es de distribuidora El Faro. ¿Sí? Entonces ahí vemos que está ingresado los precios, tienen el nombre correspondiente. Entonces yo qué le digo, aceptar. ¿Sí? Listo. Entonces ahora vuelvo y le digo que agregar. ¿Qué voy a agregar? Otro escenario. ¿Sí? Otro escenario. Entonces el nombre de ese otro escenario le voy a poner escenario 1. ¿Sí? Escenario 1. Y me dice que qué celdas voy a cambiar. Entonces yo me paro acá y le digo que voy a cambiar acá estos rangos en algún momento. Le digo que aceptar. Entonces ahí de una vez, otra vez, obviamente se genera el mismo escenario, pero aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agregar algunos descuentos de los dos escenarios. Es decir, cuando tú vas y haces una cotización, cada distribuidora te da los precios y te dice, si haces la compra, entonces te vamos a dar tal obsequio y un descuento en tal cosa, ¿no? Digamos, es un ejemplo, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a registrar lo siguiente. Vamos a hablar de que el archivador de oficio en distribuidora Alfaro, no lo van a obsequiar. Entonces yo le pongo 0, ¿sí? Y en esa misma distribuidora, la calculadora, ¿sí? Me va a salir la calculadora, que es esta, sí. Sí, el distribuidor Alfaro me dice que me va a dar el 50% de descuento. Entonces, como yo tengo que hacer una operación ahí de una vez, tengo que agregar un igual para que sea una fórmula, ¿sí? Entonces le digo que esos 12,000 pesos le voy a quitar el 50% de descuento. ¿Por qué? Porque se lo voy a dar a mi cliente, ¿sí? Si yo soy la dueña distribuidora del Faro. Entonces, por el 0,50%, ¿cierto? Y le digo aceptar. Perdón. Los nombres y resultados de la fórmula fueron convertidos en valores. Le digo que sí. ¿Ah?
Y entonces vuelvo al escenario y voy a modificar. ¿Por qué voy a modificar otra vez el escenario 1? Porque ya ingresé los descuentos que me da la distribuidora El Faro, pero no he ingresado los descuentos que me da distribuidora Mundial. Entonces tengo que volver a modificar porque me falta ingresar esos descuentos, ¿sí? O esas atenciones que me da la otra distribuidora. Entonces le digo modificar. No es modificar acá le digo aceptar y acá voy a modificar. Entonces acá el archivador de oficio 2, o sea, distribuidora mundial, también digamos que, o bueno, más bien el blog carta. Vamos a decirle que el blog carta distribuidora mundial, en este caso es blog carta 2, porque todo lo señalamos con el 2, lo distribuidora mundial. Entonces le voy a decir que me lo van a obsequiar, el blog carta 2, ¿cierto? Sí. Le decimos que me lo van a obsequiar, le pongo 0. Y voy a mirar abajo la calculadora. Recuerden que como voy a hacer una operación porque voy a agregar el descuento que la distribuidora me da, entonces le agrego un igual para que se convierta en una fórmula, en una operación y Excel pues haga la operación. Entonces lo multiplico por cuánto me va a dar distribuidora mundial. Voy a poner que distribuidora mundial me va a dar el 70% de descuento. Le va a dar al cliente el 70% de descuento. El 30% de descuento, ¿cierto? Entonces yo lo que hago es por el 70, perdón, 0,70, que es con lo que yo me quedo como dueño, porque el otro 30 se lo voy a dar al cliente, ¿sí? Entonces 0,70 y le digo aceptar. Entonces ahí me advierte que ya no es un nombre, lo que estaba en esa celda ya no va a ser un nombre, ¿sí? Sino va a ser una fórmula que me va a cambiar el precio. Entonces yo le digo que aceptar, ¿sí? Y en ese orden de ideas voy a mirar aquí si realmente sí sucedieron los descuentos, es decir, que sí se dieron los descuentos que yo le pedí que hiciera en esas dos cotizaciones. Entonces yo le voy a dar mostrar. Y si ustedes ven en la tabla, de una vez se ven los descuentos en la tabla que tenemos ahí de productos y de precios. Entonces, si ustedes ven, ya el archivador de oficio en Distribuidora Alfaro sale en 0. Y el blog carta también sale en 0 porque son los obsequios que cada una de esas distribuidoras me está dando, ¿sí? En la calculadora me descontó cada una según el porcentaje que pues me está dando descuento. Entonces ahí ya lo hizo y vemos la diferencia, ¿cierto? Sí, sí, Ok, señora. Sí. ok. Entonces ahí vamos a decirle que ahora necesitamos ver el resumen, ¿cierto? El resumen de lo que hizo, el resumen de escenarios. ¿No? Entonces, ahí me va a decir que el resumen de qué. Entonces yo le voy a decir que el resumen de estas dos distribuidoras, ¿sí? Y le voy a decir que aceptar. Y en ese orden de ideas, pues Excel me da el resumen de los descuentos que hizo en cada uno y también, bueno, acá el escenario actual, que son todos los precios como yo los investigué, están aquí, donde dice escenario actual, ¿sí? Ujú. Y
aquí está el escenario 1, donde están los descuentos, ¿sí? Los descuentos de, en este caso, el archivador de oficio y la calculadora. La calculadora, espérate un momento, el blog carta, el archivador y las calculadoras. Ahí está, ¿sí? Entonces acá vemos en cada uno de los dos escenarios, es decir, en cada una de las dos distribuidoras, los descuentos que se hicieron. ¿Ah? Y vamos a mirar aquí en la parte de abajo, ahí está todo como, digamos, yo lo ingresé, ¿sí? Entonces dice, las columnas de valores actuales representan los valores de las celdas cambiantes. Y ahí me da el resumen de los escenarios que yo quería ver como tal. ¿Ah? Permítanme un momento. Acá en cotizaciones. Vamos otra vez acá. A ver. Voy a darle el resumen acá de esas dos. Ya. Listo. Aquí hay otro resumen. Y este resumen, pues, es dándome o como enfocando los precios. Cómo estaban y cómo quedan ahora. ¿Sí? Como estaban antes, es decir, los precios normales que me dio la distribuidora, que son estos de abajo. Y luego me da los precios con los descuentos que, digamos, voy a tener si hago la compra en alguno de las dos distribuidoras. Entonces yo miro en cuál me conviene más hacer la compra. ¿En cuál creen ustedes que me conviene más hacer la compra? En distribuidora, vamos a cambiarle el nombre acá. Celdas de resultado, dice acá, ¿cierto? Entonces vamos a mirar acá, ay, no es acá, es acá. Entonces está la C11 y la D11. Espérate a ver por qué me parece que... Así, ahí está. Entonces, la C11 en este caso es la de distribuidora El Faro. La C11. Acá yo en lugar de ese nombre le voy a quitar ese nombre y le voy a poner distribuidora El Faro y distribuidora mundial. Distribuidora mundial. Entonces, para distinguirlo mejor, ¿sí? Y ahí tengo los dos escenarios. Y puedo decir con cuál me voy a quedar. Obviamente, si yo veo la distribuidora El Faro me da un mejor descuento. ¿Cierto? Que la distribuidora mundial. Acá está la distribuidora El Faro y esta es la distribuidora mundial. Pues eso es algo pues un poco exagerado, diría yo, ¿cierto? Igual inicialmente vemos que los precios iniciales en distribuidora El Faro siempre salen mejor, salen más económicos, ¿sí? Pero esto es para que ustedes vean que Excel también da la posibilidad de hacer estas comparaciones con las diferentes cotizaciones según sus investigaciones, ¿cierto? Y ustedes pueden tomar decisiones
analizando estos escenarios, estas cotizaciones, haciendo la comparación. Bueno. Sí, señora. Bueno. Entonces ahora vamos a pasar aquí a buscar objetivo. Y en buscar objetivo, vamos a ver qué herramienta es, de qué se trata. Dice que el comando buscar objetivo en Excel es una herramienta de tanteo. O sea, donde lo que hace Excel aquí es un tanteo, dice, que lo hace Excel, pero a la velocidad de la computadora. Lo que nosotros como usuarios podemos hacer manualmente, tanteando un número de veces para conseguir un resultado. Buscar objetivo lo hace con mucha facilidad. Es decir, acá tenemos dos opciones, ¿sí? Que le podemos dar al cliente. De pronto el cliente manifiesta no poder pagar una cuota tan alta. En este caso son 224.658 la cuota para un crédito de 4.500.000 con unos intereses anuales de 18% a el número de cuotas 24, es decir, a 2 años. El cliente en la opción 2 es lo mismo, todos los datos iguales, ¿sí? Todos los datos iguales. Pero lo que nosotros vamos a hacer es darle dos opciones al cliente, porque en un momento determinado él dice, no, yo no puedo pagar, las cuotas son muy altas y no me puedo comprometer porque, sí, mis entradas, ¿cierto? Mi flujo de dinero no me alcanza mes a mes, entonces yo sí necesito el artículo, porque, bueno, en este caso es un computador, ¿sí? Yo lo necesito, pero digamos que en ese orden de ideas la cuota me queda muy alta y no puedo adquirir ese compromiso con esa cuota. Me sirve una cuota más bajita. Entonces el cliente pide a la entidad, a la empresa o al banco que por favor le dejen las cuotas más bajitas, ¿sí? Entonces las opciones que le da el banco o la entidad, en este caso aquí hay dos, ¿sí? Y me dice que una es pagar en mayor tiempo, es decir, subir el número de cuotas. Y al subir el número de cuotas, entonces el cliente, digamos que las cuotas le van a quedar mucho menor, es decir, eh, en un pago más asequible para él, tal vez le van a quedar en 185, 200, ¿sí? Entonces, pero el cliente aquí está poniendo una condición, dice, para comprar el computador que cumple alguna especificación técnica a crédito, donde el valor a pagar aproximadamente es de 185.500 mensuales, ¿sí? El cliente dice que solo puede pagar ese valor o alrededor de ese valor. Entonces la entidad debe ceñirse a esa necesidad con el cliente y debe buscarle la forma, ¿sí?, de cubrir esa necesidad, de que el cliente compre, haga la compra y que nosotros podamos ajustar, ¿sí?, ese crédito a sus requerimientos o a sus necesidades. Entonces dice aquí en la parte de arriba, necesariamente bueno, acá pues cuando yo aplico el análisis de hipótesis, sale esta ventanita, ¿sí?, donde dice buscar objetivo. Y hay tres celdas, que la una dice definir la celda, el otra con el valor y el otro cambiando la celda, ¿sí? Entonces dice necesariamente la celda dato inicial cuyo valor queremos determinar debe contener un valor, no puede ser una fórmula. Y la celda objetivo debe contener una fórmula cuyo valor varía con el dato inicial. Entonces dice, en otras ocasiones puede ocurrir que el valor logrado para el dato inicial sea absurdo.
Entonces, acá nos dan el nombre de las tres celdas, que es definir la celda, aquí está. Entonces nos dice qué hace esa celda. Dice aquí fijaremos la celda que se requiere seleccionar. Es una celda que contiene una fórmula, la cual se ve afectada de forma directa o indirecta por otra celda. Con el valor es la siguiente celda. Entonces dice, con el valor aquí se deberá digitar el nuevo valor, un número que deseamos obtener como resultado en la celda del argumento anterior. Es decir, que con el valor, es decir, agregamos el valor que el cliente realmente requiere o desea pagar, ¿sí? Y cambiando la celda, dice que aquí debemos seleccionar la celda cuyo valor cambiará para darnos el valor que hemos definido en el argumento anterior. Entonces vamos a ir un poco a la práctica para comprender un poco más esa parte, ¿cierto? Entonces, la opción 1 tiene un precio del computador de 4.500.000, un pago mensual de 224.658, ¿sí? Un número de cuotas a pagar de 24, ¿cierto? Que esos son 2 años, ¿eh? Y la tasa de interés anual, que es el 18%. ¿Eh? Entonces, vamos a ir a análisis de hipótesis y le decimos buscar objetivo. Acá está la ventanita en la parte superior para, bueno, de pronto para los que no saben, yo sé que de pronto hay personas que sí han manejado la herramienta o que conocen la herramienta, ¿sí? Entonces, para los que no la conocen y no saben, la ventana de análisis de hipótesis está aquí. Está en la herramienta, está en la barra de herramientas, en datos, acá está datos, y si van un poco a la derecha encuentran análisis de hipótesis y buscan, le dan clic en análisis de hipótesis y ahí salen 3 opciones. El primero es administrador de escenarios, que ya lo vimos en las cotizaciones, y el segundo es buscar objetivo, que es el que vamos a trabajar con esta parte. Entonces, aquí, definir la celda, ¿sí? Aquí en definir la celda vamos a darle el pago mensual, ¿sí? El pago mensual. Con el valor vamos a darle el valor que el cliente puede pagar. En este caso es 185.500 pesos, ¿cierto? Y cambiando la celda según la opción 1. Dice que 2 opciones existen. Uno es pagar en mayor tiempo. Entonces aquí la celda que voy a cambiar es el número de cuotas a pagar. En este caso es, ¿cuál es? Qué pena, no se veía, se quedó la pantalla solamente donde se ve la celda con el 18%. Ay, perdón, ay, sí, no se está viendo ¿la qué? La ventanita. ¿Y ahí cómo le hago? Perdón, voy a dejar de compartir a ver si al volver a compartir. A ver, toda la pantalla, no, pero toda la pantalla. Bueno, voy a compartir toda la pantalla a ver si de esa manera comparte. Al pasar a me informan, por favor. Quisiera saber si ahí sí se ve o no. Tampoco. Sí, pues. Se ve, es que sí, ya. Yo les estoy diciendo que ustedes en datos van a análisis de hipótesis y sale una ventanita que se llama buscar objetivo. Ustedes pueden ver esa ventana que yo la tengo acá. Ahora sí. Sí, ya se está viendo, sí. Víctor. Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Entonces vuelvo y otra vez hago la explicación de esta parte porque
Sí, porfa, porque estamos qué perdidos. pena que no sabía y ustedes no me dicen y entonces ahí, gracias Víctor, de verdad, muchas gracias. Entonces, les estaba diciendo que aquí en buscar objetivos, pues el banco, la entidad, bueno, la empresa, que sea, pues quiere vender, quiere que el cliente obviamente se lleve los artículos, el producto, pero el cliente pone algunas condiciones según sus necesidades. En este caso, la necesidad del cliente es que él no tiene, pues no puede, más bien, mensualmente responder con una cuota de 224.658, ¿cierto? Entonces, lo que hace la entidad es ajustarle el crédito según su requerimiento. La primera opción es pagar en mayor tiempo. Entonces, es decir, aumentar el número de cuotas. Y la segunda opción es comprar un computador más económico. Entonces, vamos a trabajar con esas dos opciones. Ustedes ven que yo estoy moviendo esta ventanita pequeñita. Sí, sí, sí. Ok, esa ventanita pequeñita yo la saqué de acá de análisis de datos al lado derecho. Sí, Voy a quitarla. Listo. sí, Entonces, listo. aquí en datos, si ven, aquí en Sí, esta barra de herramientas en datos voy a ir a análisis de hipótesis y le doy buscar buscar objetivo. objetivo. Sí. Ahí en ese orden de ideas, aquí dice definir la celda. En Ujú. definir la celda vamos a poner el número, el pago mensual. 185. 224.000, que es el Ah, pago que mensual que la empresa le sugiere al cliente, ¿sí? pero si decías que el cliente pues solo podía pagar los 185, ahí Eso iría lo los vamos a poner 185. con el valor, es decir, que el Ah, ok. cliente desea pagar Ya. 185.500 pesos, ¿cierto? Listo. Ah, ok. Ese valor, ¿sí? Y cambiando la celda, lo que va a cambiar en esta opción, según la primera opción, dice que es mayor tiempo, o sea, el número Las cuotas. De cuotas. de cuotas, exactamente. Entonces Ujú. yo, pues voy a afectar el número de cuotas y le voy a dar a aceptar. Al darle a aceptar, sale acá, estado de la búsqueda del objetivo. La búsqueda con la celda y ahí nos dicen cuál celda, ¿cierto? Que es esta. Eh, la celda B28, donde estaba 224.000, ya no está en 224.000, ahora sí dice el precio que el cliente desea pagar, ¿cierto? Sí. Y me dice que el número de cuotas a pagar se aumentó, obviamente, porque de esa forma es que puedo ayudarle al cliente aumentando el número de cuotas. Y me dice que se aumentó a 30 cuotas, ¿sí? 30 cuotas punto 3 punto algo, unos días, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, en este caso las entidades siempre dejan, digamos, el número de cuotas exactas, entonces ahí habría que como ajustarle esa partecita y ya llegar a un acuerdo con el cliente, pero vemos, aquí el ejercicio es ver que es posible ayudarle al cliente a cubrir su necesidad y lograr el objetivo en la empresa que es vender o que el cliente se lleve el producto, ¿cierto? Entonces vemos que se logró en esta parte. Se aumentó el número de cuotas y se bajó el precio del computador no, se bajó el precio de la De la cuota cuota mensual. mensual. Exactamente. Entonces se logró el objetivo, ¿cierto? Sí se logró. Ahora, vamos a mirar la segunda opción. ¿Cómo lo podemos hacer? Dice que la segunda opción es comprar un computador más económico. Entonces yo vuelvo, voy a análisis de hipótesis, le digo buscar objetivo, ¿cierto? Y ahí está la ventanita otra vez. Entonces la pongo acá y voy a mirar la segunda opción, ¿sí? Que me dice que la tabla de buscar objetivos. Entonces, definir la celda. ¿Cuál será definir la celda? Entonces, El en precio. este caso, el precio, perdón, el pago mensual, ¿cierto? El pago mensual. Acá me dice que el valor
pues ahí va con el valor, o sea, el valor que el cliente puede pagar, ¿sí? 185.500. ¿Y cuál es la celda que va a cambiar acá según ¿qué? La opción que le da la entidad en este caso? El precio. Ahora sí es el precio. Entonces es este, ¿cierto? Ujú. 4.500.000. Entonces ahí le voy a dar a aceptar. ¿Mm? Y me dice, según ¿sí? El objetivo que encontró Excel para esta opción, para el cliente, me dice que el computador, ¿sí? Que puede comprar el cliente para cubrir su necesidad y que él pueda pagar las cuotas mes a mes bien con la capacidad que tiene, es de 3.715.640 pesos, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué hago? Voy y le digo al cliente, mire, tengo dos opciones. La primera es que usted se lleve el computador de 4.500.000 y pague a más cuotas, con un mayor número de cuotas, ¿cierto? Se aumenta. Pero usted puede pagar sus cuotas mensuales bien, sin ningún inconveniente, ¿sí? O la opción 2 es que lleve un computador más económico y ese computador oscila entre 3.715.640. Entonces ahí le damos las dos opciones al cliente para que el cliente escoja. Él es el que va a tomar las decisiones según pues lo que él vea y como lo mejor que él sienta que es para él, ¿sí? Entonces, ese es buscar objetivo, es una herramienta de Excel que nos ayuda a encontrar como el equilibrio en ese momento que el cliente requiere. ¿Está entendido hasta ahí? Sí, señora. Víctor, ¿ya habías visto estas herramientas? ¿Ya lo tenías? No, ¿No? Ok, entonces, listo. Vamos a volver. ¿Están viendo la pantalla bien? ¿Normal? Sí. Ok, sí, listo. Ahora vamos a ir a funciones financieras. Y en funciones financieras tenemos unas funciones que Excel tiene y que nos facilita en un momento determinado, ¿sí? A realizar cálculos como el de la amortización, la tasa de interés anual efectiva, el interés acumulado, la tasa nominal, entre otros cálculos que nos ayudarán en algún momento, ¿cierto? En los modelos financieros que tengamos. En este caso tenemos tres funciones. La primera se llama función pago, la segunda se llama función pago int y la tercera se llama función pago print. La función pago es esta función nos permite calcular el pago de un préstamo basándonos en pagos constantes y en una tasa de interés constante, ¿sí? Entonces ahí voy a averiguar el valor de la cuota a pagar. La función pago int permite calcular el valor del interés de una cuota o periodo específico sobre el valor prestado y la tasa de interés pactada constante. Entonces aquí nos permite ver el valor del interés a pagar, ¿sí? Y aquí abajo, mes a mes, ¿no? Y aquí abajo está la función pago print, que es la que nos permite ver el valor a capital que va a pagar el cliente, ¿sí? Entonces dice en la parte de arriba que permite calcular valor del capital acorde a una cuota o periodo específico sobre el valor prestado y la tasa de interés pactada constante. ¿No? Entonces vamos a mirar cómo funciona cada una de estas funciones, valga la redundancia. Entonces acá nos habla de una función, ¿cierto? De una función pago. ¿Mm? Sí. Y esa función pago
Entonces vamos a mirar cómo la vamos a ingresar para, para poder saber cuál es el valor de la cuota a pagar. Entonces, aquí tenemos una tasa de interés, un tiempo total del préstamo que son 2 años, en ese caso son 24 meses, lo voy a poner acá al frente, y tenemos un valor del préstamo, ¿sí? En ese orden de ideas es así. Entonces vamos a ir a hacer la fórmula, a llamar la fórmula pago, ¿sí? De Excel, para mirar cómo me ayuda a sacar el valor de la cuota a pagar del cliente. Entonces ponemos acá el igual, es una fórmula, llamamos la fórmula, que en este caso es pago, ¿sí? En este caso es pago, y vamos a, dice que la tasa de interés, ahí la misma fórmula nos va pidiendo los datos, ¿sí? Entonces en este caso es pago, tasa de interés, en este caso es 2,08 mensual, ¿sí? Luego el número de periodos, en este caso, ¿cuál sería? Acá el 24. Si yo pongo 2 años, tengo que multiplicar esa por 12, ¿cierto? Entonces estoy poniendo el 24 de una vez, ¿sí? Y luego, perdón, acá se me está olvidando algo a mí. Entonces pongo el valor, la tasa de interés, pongo punto y coma. Siempre debo separarlo por punto y coma, o si no, obviamente no voy a poder hacer el cálculo, o Excel no lo puede hacer. Entonces aquí, punto y coma, otra vez, ¿cierto? Y luego vamos al el valor del préstamo, que son 2 millones, ¿sí? El valor a pagar. Entonces, aquí dice que valor fijo en el momento pues no tenemos, porque se paga cuota vencida, ¿sí? Y el otro tipo pues no hay, entonces ponemos una coma, y acá dice que final del periodo 0. ¿Mm? Y le damos enter, que si queremos cerrar el paréntesis lo podemos hacer, sí. Pero al darle enter, Excel asume que ya se acabó, que ya se acabaron los datos para esa fórmula, y él mismo cierra el paréntesis. Entonces le damos enter. Y nos dice el resultado que pues acá nos dio negativo, ¿sí? ¿Por qué será, por qué nos dará negativo? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué? No, ni idea. No sé qué es. Bueno, porque es una deuda, ¿sí? Para el cliente. Y para la empresa también, digamos que prácticamente está dando, ¿cierto? Crédito, ¿sí? Pero para volverlo positivo, porque finalmente ese dinero va a entrar a la empresa y el cliente va a pagar, ¿cierto? Eso es lo que se espera al hacer una venta. Entonces nosotros podemos volverlo positivo. Para que se vuelva positivo, siempre le podamos anteponer el signo menos a qué, al valor del préstamo. ¿Listo? Y al ponerle el menos al valor del préstamo, anteponer el signo menos, pues le doy enter y queda positivo. ¿Listo? Y la cuota a pagar de este cliente con un préstamo de 2 millones de pesos a 24 cuotas con una tasa de interés de 2,08 mensuales es de 106.702,91 pesos. ¿Listo? Y ahí ya quedó la cuota. ¿Ah? Ahora vamos a mirar, tenemos la cuota ya total, mes a mes, pero ahora vamos a mirar cuánto de interés va a pagar el cliente y cuánto de capital, ¿sí? Mes a mes.
¿Cuánto interés va a pagar? Y entonces ahí es donde tenemos que llamar la función pago in. Pago in. ¿Listo? Al llamarla, pues ahí aparece y nos va diciendo que la tasa de interés, punto y coma, siempre debemos separarlo por punto y coma. El periodo, ay, se me olvidó, pero un momentico, de una vez lo diferimos. El 2 años son 24 meses. Listo, ahora sí, vamos a ir. Entonces, pago in. Listo, ahora sí, la tasa, punto y coma, en los periodos, que son 24 meses, ¿cierto? El número de periodos, el periodo y el número de periodos. Entonces acá tenemos el periodo, el número de cuotas a pagar, pues es una, ¿cierto o no? Y luego, ahora sí, el número de periodos, que es 24. ¿Cuántas cuotas? 24 cuotas, ¿sí? Y el valor a pagar, que es, punto y coma, son 2 millones de pesos. Recuerden que para que salga positivo, porque si yo lo dejo así va a salir negativo, igual que me pasó arriba, ¿sí? Entonces, para que salga positivo, ¿yo qué hago? Pongo el signo menos. Negativo. Menos, sí. Exacto, muy bien. El signo negativo. Y entonces, perdón, no acá, listo. Entonces es una cuota vencida y no tenemos el tipo, listo. Entonces le damos enter. Y me dice que el valor del interés a pagar del cliente es de 41.600 pesos mensuales, ¿sí? Ese es el interés que va a pagar el cliente mes a mes. ¿Ah? ¿Hasta ahí entendido con las funciones que tiene Sí, Excel? sí, sí. Víctor, Sí, ¿usted había visto esta parte de pronto con un poquito que usted ya conocía? no, esa función, no. ¿No? Ok. Listo. Entonces vamos a seguir. La función pago prim es el valor a capital o amortización a pagar que nos define esta función. ¿Sí? Entonces igual vamos a llamar la función pago prim. ¿Sí? Pago prim. Aquí está. Y nos dice que, otra vez, se me olvidó acá, 24. ¿Listo? 24 meses. ¿Para qué? Listo. Entonces, igual, pago prim. Listo. Entonces, la tasa de interés, punto y coma, el periodo, que es pues la cuota, ¿cierto? Una cuota. Acá el número de periodos son 24 y el valor a pagar. El valor a pagar son 2 millones. Y recuerden que siempre a ese valor se antepone el signo menos para que no salga en negativo el valor, ¿sí? Y acá, valor vencido, cuota vencida, listo. Entonces le ponemos enter. Y ahí nos dice que el valor capital o amortización a pagar que el cliente va a hacer mes a mes es de 65.102,91 pesos. ¿Ah? Y si nosotros hacemos la suma, entonces le damos aquí igual, sumamos los intereses más el valor a capital,
Le decimos Enter, ahí nos da la cuota inicial en función pago, que nos dio en función pago, la cuota del valor a pagar total. Entonces está bien realizado ¿cierto? Las fórmulas se aplicaron bien y nos da el valor exacto que nos arrojó en el valor de la cuota a pagar inicialmente, que son 106.702,91. ¿Listo? Esas son las tres funciones que nos sirven. La primera, pago, es para saber cuál es el valor de la cuota, teniendo los datos de la tasa de interés, el tiempo total del préstamo y el valor del préstamo. En la función pago in nos define qué intereses mes a mes va a pagar el cliente. Entonces nos dice que bueno, tenemos unos datos, el número de cuota o periodo, que siempre, pues, obviamente va a ser la cuota, ¿cierto? La tasa de interés, el tiempo total del préstamo, que son 24, y el valor del préstamo. Y con esos datos, la función pago in nos saca cuál es el valor del interés a pagar. Y la función de pago print, que es el valor de valor capital o amortización a pagar. Entonces, pues esa es la parte de funciones financieras. Esas son. ¿Alguna pregunta o está entendido hasta ahí? Entendido. Sí, hasta ahí bien. Ok. Espérate ahora que acá. Listo. Ahora, pues vamos a ir a un ejercicio más amplio, ¿cierto? Hoy fue mucho. Señora. Que hoy fue mucha información. Es verdad. Entonces, vamos a poner atención acá. Esta tabla de amortización crédito con cuota fija es la que tenemos al lado izquierdo. Y la tabla de amortización crédito con cuota variable es la que tenemos a la derecha. Bueno, entonces vamos a iniciar con la tabla de amortización crédito con cuota fija. Y pues algunas entidades, digamos, que generan dos opciones o más para el cliente, ¿sí? Y le dicen, bueno, ¿usted quiere pagar cuotas fijas o quiere que sus cuotas varíen? Igual, pues bueno, ahí le explican todo el manejo de los intereses, ¿cierto? De la duración del préstamo, cómo va creciendo mes a mes el interés. Y entonces el cliente le muestran una tabla como esta, ¿sí? Con las cuotas fijas, cómo va a ser el comportamiento en los 24 meses. Y le muestran otra tabla con la cuota variable, cómo va a ser el movimiento de su cuota mes a mes si escoge esa. Entonces, en ese orden de ideas vamos a trabajar en el ejercicio de amortización con cuota fija, ¿sí? Entonces, recuerden siempre que lo primero que hacemos es, ¿qué vimos en el anterior para resolver el valor de la cuota? ¿Qué función se aplica? ¿Recuerdan? ¿Lo recuerdan? Aquí, en funciones financieras. ¿Cuál es Función la pago. Exactamente, función pago. ¿Listo? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es eso. Vamos a aplicar la función pago. Entonces ponemos igual, vamos a llamar la función, ¿cierto? Y vamos a ingresar los datos. En este caso me está diciendo, pero perdón, voy a hacer lo mismo que acá, dice que a 2 años, entonces yo voy a poner 24 meses para siempre utilizar esa celda.
¿cierto? Y no estar multiplicando por 2 en todos los ejercicios. Entonces, otra vez, igual, ¿ah? Función pago, y la llamamos la fórmula. Entonces, dice que la tasa que se va a aplicar de interés, que es 2,08%, ¿sí? El número de periodos, recuerden siempre poner punto y coma, el número de periodos, en este caso 24, ¿sí? Y nos habla también del valor a pagar, punto y coma, el valor a pagar son 2 millones de pesos, ¿sí? Y recuerden, bueno, el valor fijo y el tipo. Se pone coma y coma cuando no tenemos los, digamos, esos datos. Y no es que no los tengamos, es que es cuota, se paga cuota vencida y pues no aplica en este préstamo, ¿sí? Entonces, ahí le vamos a dar enter. Ahí ya se acabó la fórmula, le damos enter. ¿Recuerdan qué debo hacer para que salga positivo? Anteponer el menos al valor del qué. Del valor del préstamo. Muy bien. Entonces le ponemos el menos al valor del préstamo y le damos enter. Y ahí ya pues todo estuvo súper bien. Digamos que se generó el valor de la cuota a pagar. Pero si yo hago esto, vamos a mirar, vamos a arrastrar la fórmula a las 24 cuotas. Mire lo que se genera. ¿Qué se generó? Error, ¿cierto? ¿Sí saben por qué? ¿Porque no cerró la celda? No, es porque se está aplicando la misma fórmula con los mismos datos que en todas las cuotas, en cada cuota se está generando igual. Y resulta que aquí va variando según el pago del cliente. Si el cliente va pagando, no se puede aplicar el mismo valor que se aplicó en la primera cuota. ¿Por qué? Porque el cliente ya ha pagado, ya ha generado pagos y por esa razón, pues no se puede aplicar igual como se hizo en la primera cuota, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Y recuerdan ayer el ejercicio que hicimos de fijar celdas. Eso era así, fijarse. Entonces, ahí es donde es importante fijar las celdas porque si no las fijamos, entonces obviamente vamos a tener errores. ¿Con qué signo es que se fijan las celdas? Peso. Muy bien, entonces vamos a fijar las filas y las columnas, ¿sí? En este caso, las filas y las columnas se deben fijar. ¿Listo? Listo. Las filas y las columnas, listo. Ahora sí le damos enter y al fijarlas vamos a mirar porque ahora sí va a aplicar mes a mes según lo que el cliente ya ha pagado, pues lo va a tomar y va a hacer que las cuotas sean realmente fijas mes a mes o si no van a variar, ¿sí? Y vemos que ahí está la cuota mes a mes, le va a quedar fija, ¿sí? El banco está haciendo sus movimientos dentro de esa cuota fija con los intereses y el valor a capital. Muchas veces el cliente no se entera porque no lo comprende, ¿sí? Pero cuando lo comprende, pues bueno, está bien, sabe que ahí dentro de esa cuota se están generando el pago de los intereses y también el pago de a capital, pero digamos que las personas que lo entienden van a mirar cómo se está generando mes a mes, cuánto tiene que pagar de intereses y cuánto
el valor a capital y que mes a mes va cambiando según como él vaya pagando, ¿cierto? Si es cumplido, pues obviamente se va a generar ese pago de una forma fija y justa, digamos, y sobre todo no le va a generar interés sobre interés, que esa ya es otra situación, ¿cierto? Y entonces vamos a mirar el valor del interés que el cliente va a pagar mes a mes. Aquí, en las 24, en los 24 meses o 24 cuotas en cada una, cómo se va a generar ese valor de interés. ¿Ah? Entonces aquí tenemos que llamar ¿cuál función? Pago IN. Ajá, exactamente, pago IN, ¿cierto? Entonces ahí nos dice que la tasa, obviamente, que es la tasa de interés. Ay, y luego dice que el periodo. ¿Cuál periodo será? Mensual. La primera cuota, Ujú. ¿cierto? La primera cuota. Y luego me dice que el número de periodos, en este caso, ahora sí, son, pues, ¿a cuántas cuotas tiene que pagar ese crédito el cliente? 24. 24. Entonces acá está. A ver, espérate, porque acá. Y valor a pagar. Punto y coma. Valor a pagar son 2 millones. ¿Ah? Cuota vencida. Listo. Entonces, igual, recuerden que ustedes deben fijar aquí las celdas. Si usted no fija en las celdas, se va a alterar el pago. Obviamente, va a dar error, ¿sí? Me gusta hacer el ejercicio. También hay que anteponer el signo menos para que quede en positivo el valor. Y me gusta hacer el ejercicio para que se den cuenta que si no fijan las celdas les va a dar error, ¿sí? Entonces vamos a fijar, vamos a anteponer el signo menos para que quede en positivo, ¿cierto? Y siempre se aplica es al valor del préstamo el signo menos. Y vamos a fijar las celdas. ¿Ah? Entonces empezamos a fijar las celdas, ¿sí? El periodo no lo vamos a fijar, ¿sí? Pero vamos a fijar la duración del préstamo. ¿Ah? Ese sí lo vamos a fijar. Listo. Entonces aquí ya fijamos las celdas y miren que es el mismo ejercicio anterior, ¿cierto? Solo que vamos a diferir las cuotas a saber cuánto es mes a mes. Entonces el valor del interés mes a mes, mire que va cambiando. En este caso el valor del interés va disminuyendo mes a mes hasta la cuota 24. Miren que queda en la cuota 24 en 2.174,20 centavos, ¿cierto? Sí. Entonces, es así como se difiere ahí con esa función de Excel. Entonces, esto lo que nos ayuda a ver o le ayuda a ver al cliente es cómo se va a comportar su préstamo durante el tiempo que él va a estar pagando las cuotas, ¿sí? De pronto si el cliente va a preguntar, si el cliente pregunta, igual para nosotros como entidad, si somos parte de la entidad, pues obviamente nos sirve también y eso siempre se hace, ¿sí? Sino que en los bancos, pues obviamente hay otras bases de datos, archivos, plataformas, aplicaciones que se hacen o se tienen
para hacer todos estos balances. Entonces, vamos a mirar el valor del capital. Y ahí, ¿cuál es la función que se llama o que se aplica? Pago PRIM. Entonces se llama la función. Entonces la tasa, punto y coma, el periodo, ¿cierto? Punto y coma, el número de periodos, coma, el valor a pagar, punto y coma, cuota vencida, listo. De una vez vamos a fijar las celdas ya sabiendo, ¿cierto? Ya comprendieron esa parte, entonces si yo no le fijo las celdas, obviamente me va a dar error. Entonces lo que debo hacer es fijarlas. Pongo el signo menos al valor del préstamo y fijo la celda. Fijo la columna y fijo la fila. ¿Listo? Y bueno, ya ahí queda aplicar. Y listo. Ahí está el valor a capital. ¿Sí? Sí. Entonces voy a arrastrar la fórmula. Y miren cómo se comporta el valor a capital. Como en los intereses va bajando hasta la última cuota, el valor a capital va subiendo un poco hasta llegar a 104.528, que es lo último que paga, ¿cierto? Podemos verle el comportamiento, ¿sí? Del pago mes a mes. Sí. Exactamente. Entonces, demos cuenta que esto es muy claro para el cliente y pues le ayuda a visualizar lo que está haciendo con el préstamo, digamos, cómo lo está pagando, qué está pasando con los intereses, cómo le están aplicando el valor a capital, cómo lo está pagando, ¿cierto? En este caso, entonces el valor de interés va bajando mes a mes y el valor a capital va subiendo, hasta lograr llegar a la última cuota. Bueno, entonces aquí en saldo tenemos el saldo, ¿cuál es? En este caso. Entonces vamos aquí a darle igual, ¿cierto? Y este es el saldo. Empieza con eso el cliente, ¿sí? Con 2 millones. Sí. Ahora, aquí, vamos a hacerle rápidamente el saldo menos listo, menos listo. Entonces el saldo aquí sería el valor del préstamo menos el valor del capital, ¿sí? Ese sería el saldo mes a mes. El valor del préstamo, ¿sí? Menos el valor a capital de cuota a cuota, ¿sí? Ahí va bajando, ¿sí ven? Ahí vamos viendo cuál es el saldo mes a mes, cómo es el comportamiento. Y aquí vemos que al arrastrar la fórmula, en la cuota 24 vamos a mirarla y
en esa cuota está 0,0, es decir, que logra pagar su crédito. ¿Hasta ahí bien? Sí, señora. Listo. Sí, Muy bien. Ahora aquí, total de intereses. ¿Cuál es el total de intereses? Pues es la suma, ¿no? Ujú. ¿La suma de qué? De la columna. De todos los intereses. ¿Sí? Ujú. Entonces llamamos la fórmula y resaltamos todos los intereses hasta la cuota 24 y le damos Enter. Y nos dice que el total de intereses es de 560.869,74. Ujú. Eso es lo que paga ¿quién? El cliente, ¿cierto? Durante todo el crédito, ¿sí? ¿Listo? Listo. Y al valor total, acá, entonces, es igual. Ay, pero, perdón. Es que no me resalta toda la, no me deja. Entonces lo voy a poner. El valor total pagado F3, vamos a poner F3. F3 ese es el total de intereses más ¿qué? Más el valor de capital total. El valor del préstamo, que es Ah, este. ¿Listo? El valor del préstamo. Para saber cuánto paga realmente el cliente, ¿sí? Que es los intereses más el valor del préstamo. ¿Ah? Entonces, ahí dice que el cliente paga un total de 2.560.870. ¿Sí? O sea, los intereses más. el préstamo. ¿Listo? Hasta ahí. Entonces ahora vamos a mirar la tabla de amortización del crédito con cuota variable. Entonces aquí el comportamiento obviamente es diferente, es muy diferente. Permítanme un momento. Vamos a... Ay, perdón. Es esta. Listo. Entonces, vamos a seguir adelante con ¿qué tenemos que hacer aquí? Entonces nos hablan de, tenemos que empezar por un saldo, donde sabemos que el saldo es de ¿cuánto? De 2 millones de pesos, ¿cierto? Ese es el saldo, ¿cierto? Donde la cuota 1, ¿sí? Va a ser, vamos a mirar, igual a ver, el saldo, que son 2 millones de pesos, menos ¿qué? Menos el valor a capital. Entonces, para ello, pues vamos a sacar el valor a capital para poder saber cuál es. ¿Listo? Entonces, el valor a capital aquí en la cuota 1
vamos a mirar qué es. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo. Bueno, el valor del préstamo es igual al valor del préstamo, ¿no? Dividido en, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, pero no le puse, bueno, en este caso es la duración del préstamo, ¿sí? El tiempo de cuánto dura pagando el cliente, que son 2 años. En este caso yo voy a diferirlo acá a 24 meses para no estar pues haciendo la operación otra vez. Entonces igual, valor del préstamo dividido sobre los 24 meses. ¿Ah? Ahí yo le doy enter y obviamente me dice que el valor a capital de la primera cuota es 83.333. ¿Ah? Pero si yo hago esto, vamos a ver, arrastrar la fórmula, nos da error. Porque nos faltó, ¿qué cosa? Lo que les he enseñado, que es fijar ¿qué? Las celdas. O si no, vamos a estar en graves situaciones por causa de ello. Entonces, siempre hay que fijar las celdas, siempre. Las celdas y las columnas según sea necesario. Entonces, ahora sí, le doy enter y arrastro la fórmula. Y ahora sí, resulta que lo que ven aquí comparando la tabla de amortización de crédito variable con la de crédito fijo. ¿Qué pueden concluir en el valor a capital de cada uno? El capital queda igual, nunca no cambia, cambia en el otro lado, se va aumentando. Exactamente. Entonces, el valor a capital en el crédito con cuota variable, el valor a capital va a quedar fijo. Fijo, sí. Lo que cambia son Los intereses. Son los intereses. Bueno, vamos a seguir adelante. Entonces, el valor del interés. El valor del interés, ¿cómo se hace? Entonces, vamos a mirar ahora sí. ¿Dónde está? ¿Qué es? Es igual, perdón. El saldo, que son 2 millones, ¿sí? Por los intereses. ¿Listo? Tenemos que poner por los intereses. Y en ese orden de ideas vamos a darle enter. Pero, bueno, vamos a darle enter. Pero acá debemos fijar. No vamos a fijar el saldo porque es el mismo, ¿sí? Es el saldo, pero el saldo son 2 millones, pero el valor de intereses, es decir, la tasa de interés sí va a variar. Entonces ese es el que vamos a fijar. Vamos a fijarlo. Y le vamos a dar enter. Y ahora sí podemos arrastrar la fórmula a los 24 meses. Au, 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 au. Mire que me dio mal. Vamos a mirar qué fue lo que pasó. 41.600. Vamos a ver. Sí, da 00. ¿Por qué? A ver, ¿qué hice mal? O tal vez mal no, pero sí me equivoqué. ¿Cierto? Entonces vamos a ver. Sí, está bien. Qué raro. Vamos a hacerlo otra vez a ver qué pasó. Igual. El valor del el saldo, perdón,
Sí, está bien. Por los intereses, los cuales vamos a fijar, que no sé por qué. Vamos a fijarlos y le damos a Enter. Ahí está bien. No entiendo por qué da 0. Ahora sí fue. Ahora sí fue. Bueno, 41.600 está bien, pero no entiendo por qué se despliega y queda como si nada. Bueno, Enter. El saldo, ahí está bien, de nuevo. Vamos a mirar lo siguiente acá. Entonces, el saldo es igual a M aquí. Bueno, el saldo en esta, vamos a hacer esta para ver si podemos, porque como no hemos hecho este saldo, entonces pues después de ahí todo está en 0, igual entonces el valor del interés está afectando. Entonces vamos a hacer esa fila, a sacar el saldo mes a mes para entonces lograr tener los resultados. Entonces menos, ¿cierto? En este caso, 83.300 y esto es igual acá y arrastramos la fórmula del saldo. Ahí ya dio mes a mes. Ahí está, listo. Ahora sí vamos a mirar que el valor del interés, ahora sí, se dio, ¿cierto? Era porque no habíamos sacado el saldo y obviamente si no hay saldo, pues tampoco el interés se afecta. Pero ahora sí lo estamos viendo. El saldo hasta la última cuota tiene que quedar en 0 y vemos el valor del interés que empieza en aumento y va decreciendo, va bajando, ¿cierto? No sé si ahí entendieron. Estaba tratando de sacar el valor de interés sin haber sacado el saldo mes a mes y por eso era que me arrojaba 0,0. Sí, claro. Sí, no cogía ninguna tabla. Exactamente. Entonces, al resolver el saldo, entonces ya el valor del interés, pues también se resolvió y quedó hasta la cuota 24. ¿Hasta ahí claro? Sí. Listo. Ahora, el valor de la cuota. Entonces, el valor de la cuota es igual al valor del interés de la primera, obviamente, ¿cierto? Más el valor del capital. Ay, perdón, siempre se me olvida ¿el qué? El punto y coma. El valor del capital, y no es punto y coma. Chistosa. No estoy aplicando una fórmula, sino estoy haciendo una operación, entonces es el signo. Bueno, más igual, ahora sí es el igual. ¿A qué? Aquí tenemos el igual. Listo. Aquí hay datos. Es que igual. Listo. El valor de la cuota es el valor del interés, ¿cierto? Más el valor a capital.
Ese es el valor de la cuota, el valor del interés más el valor a capital mes a mes. Vemos que la última cuota, en la cuota 24, se paga 85.066,67 centavos. Mientras que como el valor de la cuota en la tabla anterior con cuota fija, pues como es cuota fija, pues se paga la misma que empezó en la cuota 1, se paga en la cuota 24. Mientras que aquí la cuota 1 empieza en 124.000 en esta tabla, con cuota variable empieza en 124.933,33 centavos y en la cuota 24 termina con 85.066,67 centavos. Entonces ese es el comportamiento y para, pues, digamos, comparaciones con el cliente, de pronto para que el cliente pueda mirar y pueda escoger en un momento determinado cómo quiere su crédito, ¿sí? Eso es lo único que, pues, se define aquí. Entonces, que el cliente mismo pueda mirar cuál es su mejor o cómo ve que puede pagar su crédito y en cuál de las dos opciones tiene una mayor ventaja para él poder realizar sus pagos. ¿Listo? ¿Mucha información hoy? Sí, pues porque hay unas cosas que uno no los trabaja, entonces sí le toca a uno. Pero no, Sí. interesantísimo. Ok, entonces hasta ahí. Ahora vamos a mirar la última que nos queda. La última que nos queda, ¿dónde está? Ahí no la veo. Ahora, ya. A ver, no, pero no está. Acá, ya la vi. No, pero no está. ¿Qué se hizo? ¿Por qué nos falta una hoja? Pero no. Mírela. Rotación de cartera. ¿Listo? Entonces, esa última hoja nos habla de rotación de cartera y ustedes saben que en la parte contable hay unas cuentas, ¿cierto? Que se clasifican. Y aquí están las cuentas. La clase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y el tipo de cuenta. Entonces ahí está que la clase 1, el tipo de cuenta son activos. Que la clase 2, el tipo de cuenta son pasivos. Que la clase 3, el tipo de cuenta es patrimonio o capital. Y también, pues aquí al lado derecho de ese tipo de cuentas tenemos la naturaleza de esas cuentas, ¿cierto? Si es débito o es crédito, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, acá tenemos una factura, ¿no? Perdón, no es una factura, es una contabilización que nos dan, ¿cierto? Según cómo el cliente haya adquirido la mercancía o haya adquirido el crédito, digamos, ¿sí? O haya adquirido la mercancía, si fue al contado o fue a crédito. En la parte de arriba dice, se venden mercancías de contado, ¿sí? Por 28.650.000 pesos. Y entonces, pues el número de la factura al señor X, ¿cierto? Y pues dicen la ciudad, la dirección, ¿sí? Y todo esto y el correo. Entonces, este es al contado en la parte de arriba. Y en la parte de arriba, bueno, no hay problema porque como es al contado, el dinero entra de una vez, ¿cierto? En la parte de abajo, bueno, se me olvida acá que aquí están las cuentas registradas. No sé si ustedes han escuchado el PUC, Sí, claro. ¿sí? Que Uh-huh. es el Plan Único de De Cuentas, ¿cierto? cuentas, sí. Sí. Entonces ahí es donde están registradas todas las cuentas, ¿sí? Y aquí, bueno, está
digamos, esta cuenta que es la 413501, que dice que es Ventas. comercio al por mayor y menor. ¿Ah? Sí, las ventas, sí. Exactamente. Entonces, esa cuenta es la clase 4 y el tipo de cuenta es ¿qué? Ingresos. Ingresos, aquí está, el 4, ¿sí ve? La clase Sí. 4, ingresos. Ese es o sea, esa es la que nos dice, este número 4 que está ahí, es el que nos dice de qué clase es. Entonces ahí vemos que son ingresos. ¿Por qué son ingresos? Bueno, porque el cliente, digamos que se vendió una mercancía y el dinero entró, ¿cierto? Entonces, por eso. Aquí abajo, la otra cuenta es de naturaleza o de clase 1, ¿sí? Activos, sí. ¿Y esa 1 qué tipo de cuenta es? Activos, débito. Activos, muy bien. Y dice que se llama caja, ¿cierto? El detalle. ¿Ah? Y la naturaleza es un débito, ¿sí? Es un débito, acá dice naturaleza, débito, activos, ¿sí? Entonces ahí, bueno, es para que como comprendan un poco esa parte. Ahora en la parte de abajo dice, se vende mercancía a crédito. Esta sí es a crédito. Igual se genera una factura con todos los datos, ¿sí? Y vamos a ir a la contabilización. Y también hay unas cuentas igual de clase, de naturaleza, de tipo. ¿Mm? Y entonces también esta cuenta, la clase es con el 4, ¿cierto? Y el 4 es ingresos porque pues igual, aunque sea un crédito, es un ingreso porque la plata va a ingresar. Tal vez no igual de rápido como ha contado, pero va a ingresar, ¿cierto? Entonces, en la segunda cuenta, en la que se está poniendo abajo, pues como es crédito, vamos a ir en el 1, que son activos, tipo de cuenta activos, débito. Y ahí es ese detalle es clientes, ¿sí? Son clientes. ¿Por qué? Pues porque el cliente, digamos que se llama así la cuenta porque es cuando se da crédito y el dinero entra después, ¿ah? Despuésito. Es una cuenta por cobrar. Exactamente, sí señora. Entonces, así es como el comportamiento. Entonces dice, la rotación de cartera nos permite identificar cuánto tiempo nos toma recuperar las ventas a crédito que hemos realizado. Un dato importante por cuanto estamos financiando a nuestros clientes y eso tiene un costo financiero. Entonces, aquí en la parte de abajo tenemos una fórmula de la rotación de cartera y dice que la rotación de cartera es igual a las ventas a crédito sobre cuentas por cobrar. ¿Listo? Esa es la fórmula. Y aquí tenemos, bueno, BC, que es ventas a crédito. Aquí las siguientes cuentas por cobrar, que es CXC, cuentas por cobrar. Índice de rotación de carteras. Y el siguiente es rotación de cartera, para que ustedes queden bien como enterados de lo que se trata. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a averiguar en cuánto tiempo va a entrar el dinero prestado. En este caso, dice que las ventas a crédito son de 44.168.000 pesos, ¿cierto? Y las cuentas por cobrar son de 8 millones, ¿sí? Las que están ahí pendientes. Entonces vamos a mirar aquí cómo hacemos para identificar cuánto tiempo va a tardar en entrar ese dinero, cuántos días, ¿sí? Entonces, en índice de rotación de cartera vamos a hacer la siguiente operación.
Entonces, perdón, igual, ¿cierto? Vamos a poner el valor, perdón, las ventas a crédito, ¿sí? Sobre, según, mire que acá está la fórmula, las ventas a crédito sobre las cuentas por cobrar. ¿Cuáles son las cuentas por cobrar aquí? 8 millones. Muy bien, entonces ahí y le damos Enter. Este es un índice que nos arroja Excel. Nos dice que ese índice está en 5 días. 5,52. Eso todavía no es como total los días, sino es un índice con el cual vamos a hacer la siguiente operación. Digamos que el año, ¿cuántos días contables tiene? 360 días contables, ¿sí? Eso lo dividimos en, perdón, no es eso. Espérate, acá, es que estoy haciendo mal acá, me falta el igual de la fórmula, por eso no da. No es que no dé, sino que obviamente Excel no lo toma, pero ahora sí. Entonces esto, 360 días contables que trae el año sobre el índice que me arroja Excel, que es el índice de rotación de cartera. Ese solo es un índice, un número que me arroja Excel y que con el cual yo puedo hacer esta operación según los días que trae el año. En este caso son 360. Esa operación es una división. Y entonces le doy Enter. Y al darle Enter, ahora sí me dice que cada 65 días, punto 2055, entra el dinero del crédito, ¿sí? Cada 65 días, ¿sí? Entonces eso es como la forma de saber cada cuánto entra el dinero de los créditos a la empresa, cuánto se demora en entrar ese dinero, ¿sí? ¿Pudiste entender esa parte? Yo manejo eso, sí, eso sí lo entiendo perfectamente. Ok. Sí, eso sí se maneja mucho. Bueno. Entonces, bueno, esa era la información del día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Algo diferente que decir? ¿Algún aporte? ¿Mucha información? Pues por lo que uno no maneja, o sea, no manejo yo personalmente, no manejo lo de las amortizaciones, o sea, porque hay otros programas o otras cosas que uno trabaja, pero pues es bueno aprenderlo en Excel. Sí, claro. Listo. Entonces, bueno, esa era la clase de hoy y si no hay preguntas, hay una tarea pendiente, es lo que les voy a mostrar acá el día de hoy. Hay una tarea pendiente que está en trabajo de clase y la primera es una pregunta, como siempre. Dice, ¿por qué es importante el cálculo de la rotación de cartera? Entonces hay que contestar esa pregunta. Y la siguiente es una actividad calificativa que pues tiene algunos ejercicios vistos hoy en la clase. ¿Sí? En ese orden de ideas, aquí tenemos el de buscar objetivos que te dan 3 opciones, ¿sí? Y pues tú debes aplicar la fórmula que ya trabajamos en buscar objetivo y mirar cómo haces para lograr buscarle la opción más precisa al cliente para mostrársela y que él escoja con cuál de las 3 se queda, según sus necesidades. Y el siguiente es un ejercicio de amortización como el que hicimos hoy. ¿Sí? Tabla de amortización, crédito con cuota fija. Mire que acá pues está más cortico, no trabajan todo lo que trabajamos hoy.
y es más sencillito, digamos que es más cortico, más sencillito y es solamente la tabla de amortización con crédito de cuota fija nada más. La de variable no te la están preguntando. Entonces, es eso. No sé si tengan alguna pregunta o todo hasta ahí pues es entendible, claro, digamos. O tienen alguna pregunta, Víctor y María Angélica. No, está claro. No, hasta el momento no. Ujú. Solamente repasar la grabación de la parte que me ausenté y Ok, exactamente, Víctor. Muy bien. Entonces, queridos estudiantes, esta es la clase del día de hoy. Me dio mucho gusto poder estar con ustedes y bueno, entonces les deseo el mejor éxito para su vida, que sigan adelante preparándose y bueno, les espero sus actividades para hoy, máximo mañana a mediodía, ¿sí? Máximo, para Listo. podérselas calificar y pues que queden al día y puedan seguir con su proceso. Bueno, fue un placer. Una pregunta, Señora. esta clase, este curso es certificado, ¿cierto? Sí, sí, señora. ¿Y ustedes envían eso al correo o cómo funciona? Bueno, sí, el instituto les envía al correo el certificado, pero siempre y cuando ustedes estén al día. Se Sí, claro. demora entre un día o 2 días máximo en Ok, enviarles ese certificado. Bueno, listo. Muchísimas gracias. Muy con mucho gentil. gusto. Bueno, que estén Muy muy buen bien. día. Gracias. Feliz fin de semana. Gracias.